Muy buen día, bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 29 de mayo, mi nombre es Nelly y bueno, siempre es un gusto estar aquí con ustedes, con todos leyendo la palabra de Dios y también cuando no estoy aquí grabando, también estoy escuchando DAB en español, DAB Salmos también y DAB Proverbios. Todos los días tratando de alimentarme de la palabra de Dios, de la palabra de verdad, junto con todos ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con 2 de Samuel capítulo 14. Vamos a leer del capítulo 14 hasta el capítulo 15, versículo 21. Estamos leyendo en la versión Reina Valera 1960. 2 de Samuel capítulo 14. Joab procura el regreso de Absalón. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto, y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto, y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: ¡Socorro, oh rey! El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos, y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí, toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo: te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo: habla. Entonces la mujer dijo: ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos, y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me atemorizó. Y tu sierva dijo: hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga, pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice: sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo: hable mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse ni a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto,
pero mi Señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab: He aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo: Hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Gesur, y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: Váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos, y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: Mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿Por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: He aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿Para qué vine de Gesur? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey, y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Capítulo 15. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres? Y él respondía: Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿Quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: Yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur en Siria, diciendo: Si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: Ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: Cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: El corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey:
He aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo: ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey, diciendo: Vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Juan capítulo 18, versículos del 1 al 24. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Salmo 119, versículos del 97 al 112.
Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. Proverbios 16, versículos 8 y 9. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Bueno, de todo lo que leímos en 2 de Samuel capítulo 14 vemos cómo Joab logra que el rey David dé la orden para que Absalón vuelva a Jerusalén, y Joab va por él, va a Jesús y trae a Absalón a Jerusalén. Sin embargo, dice aquí la palabra de Dios que pues al regresar Absalón no vio al rey por espacio de 2 años. Dice que no vio su rostro, pero Absalón se desespera y pues ahí como de mala manera convence a Joab para que vaya y hable con el rey, para que hable con su padre, porque pues quiere verlo. Y Joab habla con el rey accede a esto y Absalón viene ante el rey, y bueno, dice aquí la palabra de Dios que el rey besó a Absalón. En el capítulo 15 vemos que ahora pues Absalón tiene una actitud de soberbia. Vimos ahí varias cosas, leímos varias cosas que él hizo para robarse el corazón de los de Israel, para quitarle el reino a su padre, y cómo pues David al saber esto tiene que salir huyendo junto con su familia. En Juan capítulo 18 vimos el arresto de Jesús, se describe aquí tal cual todo lo que sucedió. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención de este capítulo es cómo antes de que arrestaran a Jesús, él les pregunta: ¿a quién buscáis? Y le responden: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dice: yo soy. Y cuando él dice esto, ellos retroceden y caen a tierra. Y bueno, esto nos hace esa referencia a Éxodo 3:14, cuando dice nuestro Dios, el Señor le dice a Moisés: yo soy el que soy. Entonces esto es algo para mí, o sea, así yo lo he entendido, algo poderoso, el que diga nuestro Señor Jesucristo en este momento: yo soy, con toda esa autoridad del Padre, con esa autoridad del Dios creador. Y bueno, por eso creo yo que ellos retroceden y caen a tierra. Vimos también en este capítulo cómo Simón, Pedro lo quiere defender y hiere al siervo del sumo sacerdote, le corta la oreja derecha, pero también más adelante vemos cómo Pedro niega a Jesús, niega que es uno de sus discípulos. En fin, y bueno, pues traen a Jesús ante el sumo sacerdote. Salmo 119, un versículo muy famoso. 105 es el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y realmente es así.
En la palabra de Dios podemos aprender todo aquello bueno que Dios quiere para nuestras vidas, pero también aquello de lo que Él nos exhorta o nos dice que sí debemos hacer, que no, que es lo que es pecado. Entonces, el caminar en obediencia a la palabra, el estar leyéndola, alimentándonos, tiene el poder. La palabra de Dios tiene el poder en nuestro interior para transformar nuestras vidas, para santificarnos. Ya lo leímos el día de ayer. Es la palabra de Dios que puede traer esa luz en medio de cualquier decisión que podamos tomar o en medio de cualquier camino que estemos a punto de tomar. Es la palabra la que nos va a dar la luz, la que nos va a ayudar a saber si es por ahí o no. Siempre hay que estar buscando la dirección del Señor. Y bien, bueno, nos gustaría mucho escuchar sus comentarios, que nos compartan lo que Dios ha hablado a sus vidas en estos capítulos. Y bueno, para mensajes desde cualquier parte del mundo nos pueden dejar un audio al número de WhatsApp más 505 81 77 3708. Para llamadas en México el número es 55 41 70 75 22. Desde Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá el número para llamadas es 877 21 21 815. Y recordándoles también que nos pueden dejar sus comentarios en Facebook, en YouTube. Nuestro usuario es DAB Español. Y bueno, los esperamos primero Dios el día de mañana aquí en DAB en Español. Bendiciones. Bendiciones, amada familia, desde Los Ángeles, California. Preciosas lecciones las que nos enseña este libro de Samuel. Aquí en el capítulo 9 quiero traer yo atención a un precioso ejemplo. Nos da dos bellos ejemplos de fidelidad, pero hay uno que casi siempre lo pasamos por alto y es el del siervo Siba. Siba era un siervo de Saúl que al cual David llama para ver si había aún algún descendiente de la casa de Saúl, el cual él pudiese bendecir. Y Siba le hace mención de Mefiboset. Y este hombre permanece fiel a la casa de su siervo, aun cuando él ya no estaba presente. El ejemplo de Siba me habla a mí de la recompensa de ser fieles hasta el fin. Pues David manda a que se le entreguen a Mefiboset todas las tierras y todo lo que era de su abuelo Saúl por amor a Jonatán. Y resulta pues que Mefiboset, como ya sabemos, era lisiado. A él le manda que coma de su mesa, de la mesa del rey, todos los días de su vida. Mefiboset permanecía en Jerusalén, pues era lisiado, nos dice el versículo 13. Mas Siba y toda su casa, a ellos les fue encargado toda la herencia de Mefiboset, cultivar las tierras y llevar los frutos. Ellos eran los encargados de cuidar la herencia de Mefiboset. Al permanecer Mefiboset en Jerusalén, prácticamente le hace a Siba el heredero de todas estas tierras. Claro, siempre pertenecían a él, pero quien las gozaba en sí era él y su familia, lo cual me habla de que a su fidelidad hubo una gran recompensa. Permaneció fiel hasta el último momento y a él se le dio en su fidelidad cuidar de la herencia de su amo. Es un precioso ejemplo de lo que es la fidelidad y pues lo quería compartir con ustedes. El Señor les bendiga, familia.